todos. Muchas gracias igual por su puntualidad el día de hoy. Como les había comentado ayer, esta clase vamos un poquito a hablar de lo que sería la determinación de daño vía administrativa. Pero antes de empezar eso, quería un poquito que revisemos unos documentos que encontré sobre la pregunta que teníamos el día de ayer sobre el tema de justamente monitoreo de aguas subterráneas. Bueno, realizando una revisión, pude encontrar este documento que me pareció interesante, es del Ministerio de Ambiente de Perú y se llama Manual de Buenas Prácticas en la Investigación de Sitios Contaminados, Muestreo de Aguas Subterráneas. Entonces, les voy a dejar este documento más tardecito cuando terminemos la clase en el chat, pero básicamente lo que este documento nos indica justamente es, perdón, tengo algunos problemas. Ya, lo que nos indica justamente es algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de nosotros realizar o planificar estos muestreos de aguas subterráneas. Como ustedes pueden ver aquí, en las diferentes secciones del documento vamos viendo estrategias que nos indica para realizar la perforación de los pozos en los que va a hacer las mediciones, cómo medimos la profundidad, instalación de estos pozos de monitoreo, cómo se hace el proceso de purga y limpieza del pozo, perdón, la impermeabilización del mismo, la limpieza del equipo, que esto sería la parte previa, digamos, al monitoreo. Y en esta sección 2 tenemos ya todo lo que estaría relacionado con muestreo de agua subterránea. Justamente en esta sección se encuentra así en la página 8 de este documento. Tenemos un resumen cortito de básicamente los pasos que habría que seguir para este muestreo. Y a partir de este resumen, como les comentaba, aquí vamos teniendo en el documento ya una descripción un poco más detallada de cómo es el proceso de muestreo de aguas. Como les contaba, esta parte 1 está más relacionada hacia la parte previa del monitoreo, que sería la instalación de los pozos. Esto considerando que no se tenga algún tipo de infraestructura similar a estas de forma previa para que se pueda realizar los muestreos. Entonces, en esta parte 1 nos indica cómo vamos a ir preparando las perforaciones, cuáles van a ser justamente las condiciones, como vemos aquí, cuáles son los diámetros para hacer este tipo de intervenciones, cómo medimos la profundidad, etcétera. Entonces, como les comento, hacia el final de la clase, les voy a dejar este documento en el chat para que ustedes lo puedan revisar más a profundidad. Y adicionalmente encontré un par de videos que me parecieron interesantes justamente del proceso de muestreo subterráneo. Ahorita voy a desactivar un momento el video hasta compartirles mi cámara, perdón, hasta compartirles los videos justamente para que los puedan ustedes observar. Veamos si podemos por aquí. Ya, por favor, ¿me pueden confirmar alguien si es que se está observando el video? Se observa correctamente el video. Gracias, Rodrigo. Entonces, por favor, vamos a proceder a observar este video.
Perfecto. Bueno, respecto a este primer video que observamos, me parecía importante hacerles notar algunas de las consideraciones que habíamos conversado el día de ayer. Como ven, el proceso, si bien tiene sus características específicas para este tipo de muestreo, hay algunas condiciones que siempre deben cumplirse. Si ustedes observaron, a lo largo del video, todo el personal que estuvo participando en este proceso siempre estuvo usando su mandil, los guantes, obviamente, para evitar que haya interferencias de nuestras manos y evitar asimismo que nosotros podamos tener algún tipo de contaminación. Igualmente, ustedes pudieron observar que seguimos algunos de los pasos que hablamos ayer. Una vez que se hayan colectado las muestras, se procedió a hacer el etiquetado, identificando justamente el lugar, fecha, hora donde estamos realizando el muestreo. Se etiqueta adecuadamente los frascos para poder identificar justamente a qué muestra pertenece cada uno de ellos. Se llena lo que es la cadena de custodia. Como les comentaba, este es un documento extremadamente importante al momento que nosotros realizamos peritajes. Y justamente se hace la preservación de las muestras con frío hasta su traslado al sitio donde va a ser realizados los análisis. Entonces, me pareció que ese video de pronto les puede ser de guía, e igualmente aquí encontré un video de un plan de muestreo de aguas subterráneas, que es el que vamos a ver en este momento. Perdón, antes de continuar, sí están escuchando el audio de los videos, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ya, perfecto, gracias. En este momento estamos analizando las aguas subterráneas del terreno, del paño sur y también del paño norte, para ver la calidad de las aguas en términos químicos y microbiológicos. Sobre todo microbiológicos, queremos saber exactamente cuáles son las comunidades microbianas que están presentes acá, porque eso es muy importante para poder diseñar adecuadamente los procesos de descontaminación ambiental que están planificados a hacer en una etapa posterior. Nosotros con nuestro equipo de la Universidad de Santa María venimos a hacer un monitoreo de aguas subsuperficiales en donde estamos tratando de evaluar distintos parámetros físico-químicos y parámetros biológicos. La presencia de ciertos organismos que son claves para poder llevar a cabo procesos de degradación de hidrocarburos en el agua es sumamente importante, ya que ellas eventualmente podrían hacerse cargo de esta contaminación. Este procedimiento de muestreo, ¿no es cierto?, parte con una purga del agua superficial que está en cada uno de estos pozos. Eso significa que con una bomba nosotros tomamos toda esa agua que afloró en ese pozo, sacamos esa, posteriormente esperamos un tiempo prudente, generalmente son 2 a 3 horas, para que ese pozo se rellene con el agua contigua a esos pozos. Se rellena ese pozo y posteriormente nosotros tomamos una muestra. Esa muestra va a unos recipientes, los cuales son estériles, en donde algunos de esos recipientes se van a procesos analíticos, como de analítica tanto de nutrientes como de contaminantes, y otros se van a ser filtrados posteriormente y a estudios que están relacionados tanto con la presencia de organismos cultivables, la presencia de DNA ambiental y también a análisis respecto a citometría de flujo, que básicamente corresponde, ¿no es cierto?, a contabilizar cuántas células bacterianas están presentes en una cantidad o un volumen de agua subsuperficial. Nosotros como laboratorio estamos establecidos hace 22 años en la universidad. Es un grupo pionero, digamos, en bioremediación en Chile y en América Latina, en el cual hemos trabajado en descontaminación de diferentes matrices, incluidos hidrocarburos. Tal vez hay que decir que cuando hablamos de bioremediación, ¿cierto?, cada sitio contaminado tiene sus propias problemáticas. Existen sus características propias de ese suelo, de esas comunidades microbianas, de la contaminación que hay ahí, y por lo tanto no hay una receta para cualquier sitio. Por lo tanto, cada sitio hay que conocerlo muy bien para aplicar las mejores tecnologías para poder descontaminar esos suelos.
el audio. Ingeniera, no sé si soy yo, pero no se le escucha. Ay, mil disculpas. Sí, ahí ya me escuchan. Sí, ahora Ahí sí. sí. Ya, perfecto, mil disculpas. Ya, les comentaba que justamente la idea de proyectarles estos videos era que ustedes puedan tener una idea un poquito más clara del proceso que se puede implementar para hacer este tipo de monitoreos. Les indicaba el día de ayer que dentro de mi experiencia nunca realizamos algún proceso en aguas subterráneas y por eso no tenía alguna información un poco más detallada que compartirles. Sin embargo, espero que con estos videos y que con el documento que les mostré y les voy a compartir puedan tener una idea un poquito más clara. Igualmente, si es que ayer hice algunas consultas justamente y hoy igualmente para ver si es que de pronto puedo obtener algún tipo de material adicional. En ese caso, si es que tengo algún otro documento que les pueda servir, yo les hago llegar igualmente por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener y revisar y que les pueda ser de utilidad, obviamente. Entonces, les preguntaba de esa parte, ¿tienen de pronto alguna pregunta adicional antes de pasar al tema de la clase de hoy? Ya, chévere. Si es que no hay ninguna pregunta, entonces les indicaba el día de ayer que hoy vamos a ver lo que sería la determinación de daño ambiental en sede administrativa. Como una parte introductoria dentro del trabajo que nosotros podemos realizar como peritos, básicamente nos estaremos enfocando en lo que sería la determinación de daños generados al ambiente en uno o más de sus componentes. Ahora, hay que distinguir justamente el tipo de daño que nosotros vamos a analizar en función de si el proceso bajo el cual nos han requerido nuestro peritaje se está desarrollando en sede administrativa o se está desarrollando en sede penal. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Cuando nosotros desarrollamos un proceso en sede administrativa, lo que estamos viendo es el incumplimiento de alguno o varios lineamientos que se encuentran en la normativa, que haya sido generada por algún ente del Ejecutivo, por ejemplo, Ministerio del Ambiente. En cambio, si es que estamos hablando de la determinación de daño en la sede penal, lo que nosotros estamos viendo es si es que se ha cometido algún tipo de delito que se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal. De pronto, no sé si ustedes conocen, pero este documento que fue emitido en 2014 y tiene una actualización a 2019, justamente cuenta con una sección en la que se detallan los delitos contra el ambiente. Entonces, dentro del ámbito penal, para nosotros ver si se ha cometido o no un delito, manejamos un término que se denomina daño grave. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero dentro del ámbito administrativo lo manejamos simplemente como daño ambiental. Entonces, un tip importante para ustedes al momento que estén realizando algún peritaje, distinguir justamente cuál es la fuente que les solicita a ustedes el peritaje, para con eso saber cuál es la terminología adecuada que ustedes deben manejar, así como los documentos, instrumentos, normativas, etcétera, que les pueda ser de utilidad y de soporte para el informe que ustedes generen y posteriormente para su audiencia. Entonces, dentro de la sede administrativa, nuestra principal normativa obviamente está recogida en el Código Orgánico del Ambiente y en su reglamento, el Código Orgánico del Ambiente de 2017 y el reglamento de 2019. Como ustedes pueden ver, justamente dentro del artículo 289 del Código Orgánico del Ambiente, nos indica que la Autoridad Ambiental Nacional tiene que emitir lineamientos para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental. Esto a través de ciertas herramientas como por ejemplo la conservación de ecosistemas, la determinación de riqueza, sensibilidad y amenaza de especies, la provisión de servicios ambientales o la determinación de riesgos para la salud humana. Perdón, ¿tengo alguna pregunta? O de pronto se le activó el micrófono a alguien. Ya. Dentro del reglamento, en cambio, el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 808, nos indica que el daño ambiental justamente se va a determinar en sede administrativa por la autoridad ambiental competente y a partir de este artículo nos indica justamente cuál va a ser el proceso que se va a seguir. Tenemos el inicio del proceso que se encuentra detallado en el artículo 809, la caracterización preliminar en el artículo 810, investigación detallada en el artículo 811, proceso administrativo sancionatorio en el artículo 812 y un posterior plan de reparación integral en el artículo 813. Aquí básicamente tenemos solo un resumen esquemático de lo que les acabo de mencionar. Listo, entonces voy a salirme un momentito
de la presentación para poder justamente proyectarles los vamos a 289. Entonces, me permiten un momento, por favor, lo buscamos enseguida. Listo. Entonces, podemos observar aquí que nos dice el artículo 289 que la Autoridad Ambiental Nacional determinará los lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar el daño, así como las diferentes medidas de prevención y restauración. Para ello, podrá solicitar o recibir el apoyo y colaboración de instituciones públicas o privadas, así como de instituciones científicas y académicas. La Autoridad Ambiental Nacional validará la metodología para la valoración del daño ambiental. Entre los criterios para la determinación del daño ambiental se considerará el estado de conservación de los ecosistemas y su integridad física, la riqueza, sensibilidad y amenaza de las especies, la aprobación de servicios ambientales, los riesgos para la salud humana asociados al recurso afectado y demás que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, que es básicamente lo que les acabo de comentar justamente. En cuanto al reglamento al código, en cambio veíamos que estaba establecido a partir del artículo 809. Les he puesto aquí un poquito ya de más a detalle qué es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, justamente, ¿qué nos dice el inicio del proceso? Dentro del reglamento ALCOA nos indica que el inicio del proceso de determinación de daño comienza con la identificación de un presunto daño, ya sea por cualquiera de tres condiciones. Una, a través de un evento reportado por el operador. El segundo, a través de una denuncia ciudadana. O la tercera forma, a través de oficio por parte de lo que las actividades normalmente de control que realiza la autoridad ambiental. ¿Cuáles van a ser los pasos que nosotros vamos a seguir? Les comento que dentro del Ministerio del Ambiente, esta institución cuenta con un programa que se llama Programa de Reparación Ambiental y Social. Justamente dentro de este programa es en el que yo desarrollé mi actividad profesional como perito ambiental. Como parte de las actividades que se desarrollaban en este programa y justamente en función de este proceso de determinación de daño, se han ido elaborando una serie de documentos que nos permiten o están enfocados, más bien dicho, en justamente ayudarnos en este proceso de determinación de daño. Justamente como ustedes pueden observar en la pantalla, se encuentra establecido un proceso o una guía de los componentes y de la información que debemos ir levantando nosotros para saber justamente si es que existen indicios o no de un presunto daño y poder comenzar con todo el proceso que se encuentra detallado en el reglamento en caso de nosotros determinar que sí existen estos indicios. Por ejemplo, en la inspección que nosotros vamos a ir desarrollando en campo, vamos a tener en primer lugar información general, en la que nosotros vamos a ir, por ejemplo, colocando la ubicación geográfica de la zona donde estamos realizando la inspección, división político-administrativa, actividad económica asociada, entre otros. En el componente físico, por ejemplo, en el caso de agua, vamos a ir identificando la cercanía a cuerpos hídricos, características organolépticas. En el caso de suelo vamos a ver su color, el tipo, humedad, plasticidad, granulometría. En el caso de aire vamos a ver la presencia o ausencia de olores penetrantes, ruido industrial, material particulado, entre otros. En el componente físico, como es una fase apenas visual, vamos a ir viendo presencia o ausencia de forma general de flora y fauna. En el caso de infraestructura asociada, vamos a ir viendo qué tipo de infraestructura se encuentra presente, la distancia a la fuente de contaminación desde estas infraestructuras, el estado en el que se encuentran las mismas y su georreferenciación. Y como la parte del componente social, observaremos la tenencia de tierra, el uso de suelo, organización social de la zona que estemos inspeccionando, presencia de pueblos y nacionalidades, acceso a servicios básicos, entre otra información. ¿Qué vamos a establecer justamente con toda la información que nosotros recopilemos en esta fase? Si a partir de la misma nosotros hemos determinado que sí existe una afectación a los componentes socioambientales, acorde a la normativa, lo que procederemos es a realizar una caracterización preliminar o una investigación detallada. Y si es que determinamos que a partir de nuestra inspección no se han generado afectaciones socioambientales a los componentes, simplemente el proceso se archivaría.
En este punto igualmente quiero salirme un ratito de la presentación para mostrarles unas herramientas que fueron desarrolladas justamente por este programa que les comentaba. Igualmente este material se encuentra en el aula virtual, la pueden revisar de ahí. Básicamente, para poder dar cumplimiento a este artículo 809 de justamente del ERECOA, lo que nos hemos elaborado en este caso es este documento, que es una guía, una ficha de levantamiento de información, justamente para determinar si es que hay existencia o no de daños o pasivos ambientales a partir de una actividad económica. Esta guía resume lo que les comentaba hace un momento. A mi criterio, este documento les puede servir no únicamente para los procesos de determinación de daños, sino de pronto si en su experiencia profesional o en el ejercicio de sus actividades requieren de pronto realizar algún tipo de inspección, de levantamiento de información, esta ficha les puede ser de utilidad porque está bastante completa y nos permite recopilar una serie de información importante y clave en diferentes aspectos, como vamos a ir viendo a continuación. Por ejemplo, dentro de esta ficha tenemos una sección inicial en la que tenemos alguna información, digamos justamente inicial y general. Tenemos, por ejemplo, el nombre del técnico responsable, como les indicaba hace un momento, la fecha en la que se realiza, el código de la ficha, si es que ustedes de pronto necesitan asignar algún tipo de código que les permita luego ubicar más fácilmente la información. Esta parte de aquí está referida si es que existe algún código en fuentes de contaminación, pero esto es más de manejo de la autoridad ambiental. Ustedes no tendrían que llenar esa sección. Datos de la localización, provincia, el cantón, parroquia, localidad o comunidad en la que se encuentre. En esta siguiente sección nosotros podríamos indicar si es que el acto administrativo iniciaría por denuncia del regulado, por denuncia ciudadana, o por oficio por las actividades propias de control y seguimiento de la autoridad ambiental, como les mencionaba, que son los 3 casos que nos menciona el reglamento. Las instituciones que están participando dentro de su inspección. Esto es bastante importante también. Dentro de sus informes, siempre traten de colocar en las secciones en las que ustedes vayan a ir describiendo cómo realizaron el proceso. Si recuerdan, en la sección de metodología, es importante que coloquen igualmente un párrafo cuáles han sido las instituciones o incluso los nombres de las personas de las diferentes instituciones que han participado con ustedes en este peritaje. Obviamente ellos no tienen una incidencia en lo que ustedes redacten en el mismo, pero siempre es importante justamente que ustedes tengan una idea e identifiquen cuál ha sido el resto del personal que ha participado con ustedes y de pronto cuál ha sido la actuación que ha tenido cada uno de ellos. Por ejemplo, en los peritajes normalmente Fiscalía acude con ustedes para que ustedes puedan realizar su actividad y ellos puedan estar ahí presentes viendo los indicios, la forma en la que se va realizando la actividad, etcétera. Entonces pueden colocar al personal de Fiscalía que participe. Algunos procesos también a veces suelen contar con participación de Policía de Medio Ambiente, de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de Policía, que es la UPMA. Dependiendo de las condiciones del sitio, puede también haber participación, digamos, de instituciones como ARCOM en caso de que se esté realizando en algún tipo de actividad minera, etcétera. Entonces pueden tener diferente personal o incluso de las comunidades que puedan estar presentes durante su peritaje, también lo pueden colocar aquí. Y en esta sección podríamos colocar al operador o titular, obviamente en el caso de que la actividad se encuentre registrada y posea estos datos. A continuación, en la siguiente sección tenemos una zona dedicada justamente a establecer las características del tipo de fuente o pasivo que estaría generando estos presuntos daños al ambiente. En esta ficha básicamente se han recogido las actividades de hidrocarburos, minerías y residuos sólidos, un poco por ser las donde más dentro del programa se ha recopilado información. Sin embargo, como ya vamos a ver, también tenemos alguna casilla en caso de que la actividad económica que ustedes tengan que monitorear dentro de su peritaje no sea ninguna de estas. En el caso de hidrocarburos, por ejemplo, nos permite identificar la ficha, señalar si es que la fuente de contaminación que estaría generando este presunto daño se trata de una piscina, de una fosa, de un derrame o de algún otro tipo de fuente. En el caso de minería tenemos presencia de relavera, si es que la contaminación proviene de una escombrera, de un drenaje de mina, de cubetos u alguna otra fuente.
Y en el caso de residuos sólidos, si es que proviene de algún botadero operativo, un botadero cerrado, una celda emergente, un relleno sanitario u otros. Y como les indicaba, tenemos aquí otra sección, si es que de pronto la fuente de contaminación proviene de algún otro tipo de industria, entonces ustedes podrían colocar aquí cuál es el tipo de industria y cuál sería la posible fuente que estaría generando esta contaminación. Nuestra siguiente sección contiene una parte en la que podemos identificar el polígono de la fuente de contaminación. Entonces, como ustedes ven aquí, nos permite poner cuál va a ser la referenciación de nuestras coordenadas y hasta 5 puntos de coordenadas en las que ustedes puedan formar justamente un polígono. Esta parte es muy importante para que ustedes puedan tener al menos un establecimiento general del área en la que estarían ustedes realizando su actividad. El día de ayer, en el caso de suelo específicamente, a partir del hectareaje nos permite determinar el número de muestras que nosotros debemos ir colectando. Entonces, esta sección les puede ayudar de forma preliminar a poder tener una noción de esta parte. Dentro de esta sección también tenemos una identificación de las mismas 3 actividades que les comentaba arriba para que nosotros podamos saber o asociar las diferentes infraestructuras que están presentes relacionadas con la actividad y que igualmente podrían tener relación con esta contaminación presunta. En el caso de hidrocarburos, tenemos, por ejemplo, la presencia de mecheros, tanques, pozos, líneas de flujo, oleoductos, estaciones, plataformas u otros, y también podemos indicar si es que la presunta fuente de contaminación se encuentra cubierta o descubierta. En el caso de la actividad minera, tenemos labores mineras, campamentos, zona de beneficio, áreas de acopio o stocks, bodegas, talleres, cualquier otra infraestructura, e igualmente si la fuente de contaminación se encuentra cubierta o descubierta. En el caso de residuos sólidos, vamos a identificar si como infraestructura se tiene zonas de tratamientos de lixiviados, áreas de compostaje, áreas de reciclaje, talleres, bodegas, estaciones de transferencia, autoclaves, cualquier otra infraestructura, e igualmente si la fuente se encuentra cubierta o descubierta. Y en caso de que ustedes hayan identificado que es otro tipo de actividad económica la que estaría generando el presunto daño, pues aquí colocamos cuáles son las infraestructuras asociadas a ese tipo de actividad económica. Hasta esta sección de esta ficha, ¿tienen alguna pregunta? Perfecto, avanzamos entonces. Listo. Como el siguiente componente tenemos lo que sería el medio biótico. Dentro de esta ficha y para el alcance que nosotros vamos a hacer en esta primera fase, vamos a identificar justamente como les comentaba, presencia o ausencia. En el caso de flora tenemos relacionado al tipo de cobertura vegetal. Nosotros trataremos de identificar si es que la vegetación que nosotros estamos viendo en la zona corresponde a bosques, a arbustos, a pastos, a cultivos, matorrales, si es que la zona no tiene vegetación o si es que se presenta algún tipo de cobertura. Y tenemos una celda para ir anotando observaciones en las que ustedes van a poder describir a breves rasgos las características de flora de la zona. En el caso de presencia de fauna, igualmente nosotros podemos ir anotando si es que visualmente tenemos registros de mamíferos, de aves, de anfibios, de fauna. Y tenemos también una zona muy importante que es un para inspección que ustedes Ingeniera, está teniendo una falla de internet, por favor. siempre de manera general muy importante. No me responde nada, disculpe, más o menos de dónde me... Ya, perfecto, ahí está grabando. Listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros identificamos alguna fuente de contaminación, trataremos de ubicar esta fuente en este croquis e ir viendo, por ejemplo,
hacia qué lado o qué tan cerca de la fuente se encuentran cuerpos hídricos. Podemos ir marcando, por ejemplo, la presencia de las diferentes infraestructuras que nosotros hemos ido identificando en la parte superior que acabamos de ver. Cualquier tipo de información que a ustedes les pueda ser de utilidad. Obviamente este croquis, como es una herramienta realizada en campo, no es que va a tener ningún tipo de escala o algo parecido, pero sí podemos ir más o menos bosquejando la ubicación preliminar de este tipo de información para que nosotros podamos irnos guiando y sobre todo tener una relación así visual de cuál es nuestra fuente y cuáles van a ser las posibles zonas que mayormente se puedan ver afectadas si es que esta fuente estaría generando efectivamente algún tipo de contaminación. En nuestra siguiente sección de esta ficha recogemos lo que ya va hacia los componentes físicos. En primer lugar tenemos el recurso agua. Dentro de este recurso vamos a marcar cercanía a cuerpo hídrico en primer lugar. Como ustedes pueden observar, tenemos si es que el cuerpo hídrico corresponde a ríos, lagunas o lagos, pantanos, esteros, quebradas, si es que es el mar, cualquier otro tipo, o si es que no aplica en caso de que no haya ningún cuerpo hídrico que se encuentre cercano. Como ven, aquí se ha establecido una nota de que este registro se haga en caso de que estos cuerpos hídricos se ubiquen máximo a 200 metros de la zona. Y aquí vamos anotando las distancias exactas. Ustedes cuando van a campo, no sé si es que todo el mundo disponga de un distanciómetro, pero si es que no lo dispone a través del GPS, también pueden más o menos estimar cuál es la distancia entre donde se encuentra la presunta fuente y la presencia de estos cuerpos hídricos. Entonces ahí pueden guiarse con eso. Y en observaciones podemos ir anotando cualquier tipo de característica que nosotros consideremos pertinente. Tenemos también al lado una sección justamente para el registro de las características hídricas específicas. Podemos anotar de forma preliminar cuál es el color del cuerpo hídrico identificado, si es que existe la presencia de olores, algunos característicos, si es que visualmente existe o no turbiedad o la presencia de iridiscencia sobre la superficie del mismo, si es que hemos identificado estrangulamientos o reducciones. Si recuerdan, igualmente el día de ayer hablábamos esto, sobre todo, por ejemplo, en actividades mineras, se observa bastante este fenómeno. Si es que hemos observado si hay descargas o no hacia el cuerpo hídrico o si de pronto no aplica ninguna de estas características. Es en cuanto al recurso agua. En lo que tiene que ver al recurso suelo, vamos a ir viendo en primer lugar lo que tiene que ver con el color. Nosotros trataremos de visualmente identificar si corresponde a un color marrón oscuro que está relacionado hacia la presencia de materia orgánica, si es que el suelo tiene una coloración rojiza relacionada con materiales ferrosos, si es que el suelo tiene una coloración amarilla relacionada con la presencia de arcilla, arena o también material orgánico, y si tiene una coloración gris relacionado con la presencia de gravas y arenas. Aquí iremos registrando eso. También podemos registrar características de la plasticidad, indicando si es que la misma es alta, media, baja, o si es que el suelo no es plástico. Terminamos de revisar esta ficha y les voy a indicar otro documento que se generó como apoyo a esta ficha para que ahí podamos ver, por ejemplo, cómo nosotros podemos determinar este tipo de plasticidad en campo. Entonces eso ya lo vemos en un momento, por favor. También vamos a ir viendo justamente si es que es factible que ustedes dispongan esa información, cuál es el uso de suelo oficial y el uso de suelo verificado durante la inspección. Si es que es factible, a veces dentro de la información que yo les recomendaba que realicen de bibliografía secundaria previa a su inspección, puede ser que accedan a este tipo de documentos en el que se indique cuál es el uso oficial del suelo. A veces es un poquito fácil notarlo, a veces no tanto. Entonces, depende de la información a la que ustedes puedan acceder. Pero en general es importante que ya cuando recolectemos la información del campo, en nuestro informe sí se refleje si es que ha habido algún tipo de alteración al uso del suelo, porque eso está asociado igualmente a incumplimientos de lineamientos normativos. En el tema de ecosistema, igualmente que en el caso anterior, vamos a ver si es que es factible tener ecosistemas oficiales dentro de su revisión bibliográfica previa e igualmente verificar cuál es el ecosistema que nosotros estemos viendo en la inspección. Esto también es importante porque justamente muchas actividades económicas a veces se realizan en zonas que tienen algún grado de protección, ya sea dentro de zonas de áreas protegidas, bosques protectores y vegetación, o esté dentro de algún ecosistema sensible. Entonces es importante que nosotros podamos igualmente registrar en nuestro informe este tipo de información. Para el tipo de suelo también vamos a marcar si es que el suelo es arcilloso, arenoso, limoso, si es que es
corresponde a gravas, si es un suelo orgánico, si corresponde a material de relleno. Dentro del capítulo de geomorfología indicaremos si es que el mismo es plano, si es que existe la presencia de montañas, colinas o llanuras. Y dentro de las otras propiedades del suelo vamos a ubicar la humedad, considerando si es que esta es alta, media o baja, condiciones de drenaje, igualmente si son altas, medias o bajas, y si es que existe algún tipo de presencia de olor en el suelo. Generalmente en zonas en las que hay una alta descomposición de materia orgánica suele tener el suelo un olor específico. Entonces, ese tipo de características que son un poco más subjetivas y a percepción de la persona que esté realizando la inspección, la podemos ir colocando aquí si es que nosotros la consideramos obviamente pertinente. Finalmente, en esta primera página de la ficha que está dirigida o está un poco establecida más para el componente físico, vamos a tener lo que está referido al recurso aire. En este caso, igualmente vamos a ir registrando si es que existe presencia o ausencia de humos o vapores, si es que hay evidencias de olores penetrantes, evidencias de ruido industrial, si es que existe evidencia de material particulado, por ejemplo, si observamos que existe depósito del mismo sobre superficies cercanas a la fuente, y si al momento que nosotros estemos realizando la inspección, nosotros como técnicos inspectores en este caso presentamos o percibimos algún tipo de irritación ocular, nasal o dérmica. En algunas industrias esto suele pasar. Recuerdo que hace un par de años justamente realizamos una inspección en un lugar donde se realizaba la formación de bloques de cal y el desarrollo de esta industria sí causaba mucha afectación o irritación nasal e irritación ocular al momento de realizar la inspección. Entonces, si es que ustedes están en un caso parecido, pueden ir registrando eso en esta ficha. Podemos también ver si es que en caso de que nosotros hayamos detectado que hay algún tipo de emisión, si es que estas emisiones tienen algún olor característico que pueda estar relacionado justamente con la actividad económica que hemos identificado, si consideramos que existe algún tipo de observación adicional dentro de este componente que nosotros podamos indicar. Y finalmente, esta zona está dedicada hacia la identificación de cualquier otro tipo de contaminantes que nosotros veamos en la zona que estamos inspeccionando, tanto en el agua, en el suelo, en sedimentos o en vegetación. Por ejemplo, si es que existe adicionalmente a los que estén relacionados con la fuente de contaminación, presencia de derivados de hidrocarburos, aceites o grasas, lixiviados, residuos sólidos comunes, residuos sólidos industriales, materiales peligrosos o cualquier otro. ¿Por qué es importante esta sección? Porque en muchas ocasiones, además de la fuente que nos estaría generando el presunto daño, puede que haya otro tipo de contaminación que tenga algún tipo de incidencia, sobre todo si es que vamos a realizar muestreos. En algunas actividades económicas, por ejemplo en minería ilegal, que hemos visto muchos casos de esos dentro de la unidad, aparte, por ejemplo, digamos que nuestra presunta fuente de contaminación es una descarga, pero vemos que muy cerquita a esta descarga hay un depósito no correctamente establecido de los derivados de hidrocarburo que se estaban utilizando y observamos alrededor una gran mancha de derivados de hidrocarburos en el suelo. Entonces puede ser que con la lluvia, el arrastre, etcétera, también se esté generando algún tipo de contaminación asociada a estos componentes que indirectamente también nos estarían causando una afectación. Entonces, en esta zona justamente vamos a recoger cualquier otro tipo de contaminantes relacionados a la actividad, no relacionados directamente a la fuente de contaminación, que puedan estar generando cualquier tipo de afectación a estos recursos. ¿Alguna pregunta hasta esta parte, por favor? Ya, perfecto. Si no tenemos, la segunda parte de esta ficha está referida en cambio al componente social. En este caso, vamos a tener también algún tipo de información, de levantamiento de información que nos puede servir para este componente. En primer lugar, en esta sección de la ficha tenemos lo que está referido a la tenencia de tierra. Trataremos de identificar durante nuestra inspección si es que la zona donde estamos realizando la inspección pertenece a terrenos comunales, si son terrenos municipales, si pertenece a terrenos privados, terrenos estatales o cualquier otro tipo de uso de tenencia de tierra. Nuestra segunda sección estaría referida hacia el uso de suelo. Como veíamos en la parte física ya teníamos más o menos algo de esto. Podemos ir identificando justamente si en la inspección la zona corresponde a un suelo de uso residencial, comercial, recreacional,
productivo, si es que es una zona baldía o cualquier otro tipo de uso de suelo. Luego continuamos con la organización social. Vamos a identificar si la misma corresponde a comunas, barrios u urbanizaciones, si corresponde a precooperativas o cooperativas, si corresponde a asociaciones o recintos o a cualquier otra. Igualmente, si el nivel de consolidación es urbano o rural y si existen y cuántas infraestructuras privadas estarían asociadas a la fuente de contaminación. Justamente en relación a este último, tenemos esta sección que justamente nos indica lo de fuentes de contaminación asociada. Entonces, nosotros si identificamos que está asociada a alguna comunidad o alguna persona en específico, marcamos estas casillas y colocamos el nombre y los datos de estas personas o de esta comunidad. También vamos a identificar si es que existen o no pueblos o nacionalidades presentes y especificaremos cuál es el nombre del pueblo o la nacionalidad en caso de que efectivamente lo encontremos presente. Continuando con la ficha, nuestra siguiente sección está referida hacia el acceso a servicios básicos. En primer lugar, tenemos el abastecimiento de agua. Nosotros vamos a identificar si es que en la zona donde estamos realizando la inspección existe presencia de agua potable, si es que es conexión domiciliaria, si es que hay uso de agua de lluvia, si es que hay un grifo público, tanqueros, si hay acarreo manual, si hay un servicio no permanente de agua, si es que esté racionado o cualquier otro tipo de abastecimiento de agua que puede estar teniendo esta zona donde estamos realizando la inspección. Igualmente identificaremos cómo se hace la gestión de aguas servidas, si es que esto es por medio de alcantarillados sanitarios o pluviales o a través de fosas sépticas, letrinas, si es que no existe ningún tipo de evacuación de aguas servidas o cualquier otro que ustedes puedan identificar. Aquí vale hacer una pausa justamente para indicarles que dependiendo de la zona, no es necesario obviamente que todas las secciones y todas las casillas de la ficha se encuentren llenas. Obviamente si de pronto su inspección lo están realizando en una zona que es netamente un bosque, por ejemplo, no van a encontrar este tipo de información de acceso a servicios básicos porque no tendrían alguna población cercana. Pero como les digo, esta ficha es bastante completa y les puede servir para una cantidad variada de usos, entonces ustedes van a ir obviamente identificando y seleccionando cuáles van a ser las secciones que son pertinentes de irse llenando. Eso. Luego tenemos lo que tiene que ver con electrificación. Aquí vamos a identificar si es que existe presencia de energía eléctrica, si es que hay alguna planta o cualquier otro tipo de fuente de electrificación. En el caso de vías de comunicación, si las mismas son urbanas, si son secundarias o principales, si corresponden a caminos vecinales o cualquier otro. Y esta sección también es importante. Si es que la fuente de contaminación que nos estaría generando el presunto daño se encuentra abajo o cerca de algún tipo de infraestructura social. Esto relacionado a casas, comunidades, poblados, escuelas, centros médicos, iglesias, edificios municipales o estatales. Esto se ve sobre todo en la parte de la Amazonía, en la zona de hidrocarburos. Hay muchas zonas, y eso hemos en las inspecciones visto bastante, en que se encuentran, por ejemplo, casas, incluso barrios ubicados sobre algún tipo de derrame de hidrocarburo que simplemente fue cubierto y nunca fue remediado. Entonces, es importante que si es que la comunidad nos expresa que ese es el caso, aquí coloquemos si es que existe o no, justamente si es que se encuentra bajo o cerca de la infraestructura y la distancia a la que se encuentra. Obviamente, si es que está bajo la infraestructura, nuestra distancia será 0, indicando que está debajo justamente, y si no, indicamos en metros a qué tan lejos se encuentra estas. Si es que nuestra fuente de contaminación tiene algún tipo de infraestructura, aquí especificaremos cuál es su tipo de construcción. Igualmente, si es que la misma se encuentra dentro de algún predio que tenga un dueño particular, aquí indicaremos si es que este predio es propio o arrendado, cuántos ocupantes existen en el mismo, hace qué tiempo ocupan el lugar y nombre y cédula justamente del propietario o representante de esta zona. Nuestra siguiente sección está relacionada con información de las propiedades colindantes. Esto también es importante y esto es justo lo que les indicaba hace un momento en el croquis, que ustedes puedan ir identificando dentro del gráfico que ustedes realicen las propiedades que puedan encontrarse de forma colindante hacia la fuente de contaminación que ustedes hayan identificado. En este caso vamos a colocar cuáles serían los nombres de estas propiedades, tanto al norte, al sur, al este y al oeste de la fuente de contaminación, si es que las mismas ofrecen algún tipo de servicio o producto, el estado de su estructura, si es que es un estado bueno, regular o malo,
si es que estas infraestructuras se han visto afectadas por la fuente de contaminación o el pasivo. Por ejemplo, si es que el evento se produjo por un derrame y hacia el norte de donde se produjo el derrame había unos cultivos, por ejemplo, y sí se afectaron, entonces aquí marcaremos justamente que sí se encuentra afectado. Y cualquier otro tipo de observación que ustedes consideren pertinente. Y finalmente se coloca una casilla bastante grandecita de observaciones generales en las que ustedes podrían colocar cualquier otro tipo de información que les parezca relevante y que pueda ser justamente de utilidad para cuando ustedes elaboren el informe. ¿Tenemos de esta parte social alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, antes de irnos a la pausa, justamente les quería compartir este manual de uso. Como les comentaba, estos documentos se encuentran en su página que Rodrigo les compartió en el aula virtual, entonces los pueden revisar de ahí. ¿Cuál es el objetivo de este documento que les estoy proyectando ahorita? Justamente es una guía técnica para que ustedes puedan tener un poquito más de claridad en cómo tienen que ir llenando los datos que se encuentran establecidos en la ficha que acabamos de ver, que nos sirve justamente para el proceso de determinación de indicios de daño. Entonces, dentro de este documento, que no es tan largo, lo pueden revisar fácilmente, vamos a ir encontrando cuál es su objetivo, su ámbito de aplicación y los de diferentes requerimientos técnicos para poder completar esta ficha. ¿Cuál es su estructura? Las instrucciones generales de llenado y las instrucciones específicas por cada uno de los apartados, entendiéndose que el apartado 1 es la primera parte de la ficha relacionada al componente físico y el apartado 2 las instrucciones de llenado de la ficha para lo que tiene que ver con el componente sociocultural. Entonces, vamos a irnos directamente hacia la parte de estructura de la ficha. Como les comentaba, nos indica que el apartado 1, lo que vamos a encontrar es información general, polígono de la fuente de contaminación, infraestructura asociada, croquis de ubicación, medio biótico, medio físico y otros contaminantes de la zona. Mientras que en el apartado 2 vamos a encontrar información de caracterización del medio sociocultural, acceso a servicios básicos, información de propiedades colindantes y observaciones generales. Posteriormente tenemos la sección 6 que corresponde a las instrucciones generales de llenado. Entonces, este documento nos indica que antes de iniciar el llenado de la ficha es necesario tener presente las siguientes consideraciones. En primer lugar, que algunas secciones tienen opciones de respuesta y para su selección se marcará una X en el casillero correspondiente, ya sea solo la selección de una o más de una opción de respuesta. En las secciones que deben ser descritas, se procurará escribir de manera legible y evitar el uso de abreviaturas para facilitar la sistematización de la información levantada y la elaboración del informe técnico correspondiente. Las especificidades de cada caso que no pertenezcan a los apartados descritos pueden ser recogidos en las opciones de observaciones generales que se encuentran en el apartado 2, como les comentaba, esta sección final grande en la que pueden ustedes recoger cualquier otro tipo de información que consideren ustedes que no está reflejada en los anteriores apartados. La información de las personas directamente relacionadas con el motivo de la inspección es importante, especialmente para comprender el contexto histórico y posibles causas de las alteraciones al entorno. Sin embargo, el técnico responsable debe evitar los sesgos de la información levantada durante la inspección. Esta sección también, esta consideración más bien dicho, es muy importante. Por lo general, si es que estamos viendo algún tipo de afectación hacia el ambiente y tenemos alguna comunidad relacionada, obviamente la comunidad nos va a hablar en un tono o utilizar un lenguaje en el que nos dé a denotar su descontento con lo sucedido. Si bien es importante que ustedes recolecten en este caso el sentir de la comunidad, también traten de mantener esta perspectiva en la que evitemos sesgos para que podamos ser lo más reales a la situación, como les comentaba, en las características que deben tener los peritos cuando realizan sus intervenciones. Finalmente, nos indica que en caso de que el técnico responsable no esté familiarizado con el uso de la ficha, puede llevar a la inspección este manual, una copia de este manual, para que si tiene alguna duda pueda revisarla rápidamente y solventarla en campo sin que tenga mayores problemas. Entonces, vamos a las instrucciones específicas por apartado. En cuanto al apartado 1, nos indica que para el llenado del mismo se debe realizar un recorrido por toda el área a inspeccionar, buscar evidencias de alteraciones a los componentes biofísicos y el estado de los mismos antes de empezar el llenado de la ficha.
lo cual contribuye a optimizar el tiempo y calidad de la información levantada. En la sección de técnico responsable anotamos el nombre del técnico o técnicos responsables de la inspección. En el caso, bueno, de fecha, ustedes ya conocen, código de la ficha, como les indicaba, si es que ustedes, aquí les sugiere un formato, obviamente, a través de la institución del Ministerio de Ambiente, pero si ustedes realizan sus inspecciones como peritos particulares, pueden usar cualquier tipo de codificación que ustedes consideren pertinente. Yo les sugiero que, por ejemplo, puedan utilizar las siglas de su nombre, obviamente el año en el que realicen la inspección, y vayan numerando según las intervenciones que ustedes tengan, porque, por ejemplo, dentro de una misma inspección es posible que a veces necesiten llenar más de una ficha, entonces la pueden ir calificando con la fecha, el número de la ficha y algún tipo de codificación que les ayude a identificar el lugar. Me invento, si es que la inspección la estamos realizando en Ponce Enríquez, podrían ponerle aquí, por ejemplo, CP, que les ayude a identificar la zona donde realizaron. En fin, la parte de la codificación ya es muy personal en caso de que ustedes no pertenezcan a una institución. Pueden buscar algún código que a ustedes les permita identificar fácilmente lo que están haciendo. Y en caso de que su peritaje sea realizado y ustedes pertenezcan a algún tipo de institución, pues obviamente establecer la codificación que tengan ya establecida en su institución. Eso no habría mayor problema. Esta parte de codificación de fuente, como les comentaba, es más para información del ministerio. Si es que ustedes no tienen algún tipo de codificación, simplemente escriben que no aplica y no hay ningún problema. Ubicación de provincia, cantón o parroquia y localidad. El inicio del acto administrativo, como les comentaba, importante que ustedes identifiquen si es que el mismo se ha generado por denuncia ciudadana, por comunicación del regulado o si es que es alguna actividad de control y seguimiento de la autoridad. Es importante que también sepan identificar esto. En el caso de, por ejemplo, de los peritajes, ustedes podrían identificar en esta sección la institución o la persona que a ustedes les ha solicitado la realización del peritaje. También es importante que puedan colocar eso. Las instituciones, como ya les comentaba, bueno, esta parte es un poco no tan importante. Para el establecimiento del polígono de la fuente, como les indicaba, esta sección nos presenta la opción de anotar coordenadas de latitud y longitud. El primer espacio de esta sección está designado para registrar las coordenadas referenciales del sitio y en los 5 espacios posteriores se anotan las coordenadas tomadas en campo. Se procurará que las coordenadas sean tomadas en el sistema WGS 84. Aquí también es bastante importante. Por ejemplo, cuando ustedes acceden a algún tipo de información en algunos geoportales, no siempre las coordenadas se encuentran en WGS 84. Puede ser que a veces, sobre todo en la parte de minería, utilizan más el sistema de PESAT 56. Entonces, en lo posible traten de manejar este sistema WGS 84 y identifiquen claramente que las coordenadas en las que ustedes están trabajando corresponden a estas. En caso de que los sistemas donde ustedes de pronto necesiten cotejar información estén en otras coordenadas, bueno, es sencillo hacer la transformación. Existen muchos software gratuitos a nivel del Internet en las que pueden realizar estas transformaciones, pero siempre en sus informes que esté claramente identificado el sistema de coordenadas en el que ustedes están trabajando. En el tipo de infraestructura, esto es básicamente lo que ya conversamos en la ficha. Ya, esta parte es un poquito la que me quería detener con mayor detalle, pero si les parece, la revisamos a partir de las 9:10 para que ustedes puedan tener su descanso. La idea con esto es, como les digo, que ustedes puedan conocer cuáles son las características más importantes de estos tipos de selecciones que tenemos en la ficha para que ustedes la puedan ir llenando correcto. Entonces, si les parece, por favor, 9:10 continuamos para que puedan tomar un pequeño descanso.
Ya, listo, vamos a continuar, por favor. Entonces, estábamos revisando esta parte del manual y íbamos a ver ahorita los tips justamente para nosotros ir poder completando estas secciones del apartado 1 y del apartado 2. Entonces, en el caso de flora y cobertura vegetal, nos indica que se va a marcar con una X en los tipos de flora observados y se escribirán observaciones realizadas a este componente con estas directrices. Bosques son estructuras florísticas compuestas con árboles que forman una corona más o menos definida o dosel. Pueden ser primarios, secundarios o en recuperación y deben ser continuos y su tamaño tener al menos 5 metros de altura. En el caso de arbustos, son estructuras vegetales de composición robusta y en ciertos casos con tallos leñosos de hasta 3 metros de altura que pueden encontrarse en ecosistemas en procesos de recuperación. Pastos, aquellos que presentan vegetación de tipo productiva, utilizada para alimentación de ganado y que suele estar asociada a procesos económicos comunitarios. Cultivos, estructuras agrícolas compuestas por variedades de especies vegetales de comercialización local o nacional. Matorrales, formados por plantas leñosas, ramificadas desde la base y con una altura máxima de 5 metros, poseen un dosel irregular y entrelazado asociado a un estrato de gramíneas. Sin vegetación, áreas que no posean estructuras vegetales representativas y que se encuentren asociadas a procesos antropogénicos de vivienda o industrialización. Y dentro de observaciones podemos colocar que si ha existido procesos de remoción de capa vegetal, estableciendo si la remoción fue reciente, cuando haya rastros de vegetación frescos y suelo disgregable, o antigua si es que el suelo se encuentra compactado sin rastros de vegetación fresca ni procesos de sucesión. Si esta remoción fue justamente utilizando maquinario de manera artesanal para evidenciar la intensidad de la intervención y cualquier otra intervención pertinente a la flora durante la inspección. Normalmente a veces cuando realizamos estos peritajes nosotros podemos identificar en el suelo si es que existe o no la presencia de huellas de maquinaria asociada a estos procesos de desbroce de vegetación. Entonces esto es fácilmente visible en el suelo, en algunas ocasiones dependiendo justamente de la naturaleza del mismo. Si nosotros llegáramos a observar esto, lo registramos justamente en esta sección. Y también que quede registro de eso cuando ustedes estén realizando su informe pericial. En el caso de fauna, vamos a justamente marcar los diferentes tipos de fauna que existe. Fauna silvestre correspondería a aquellos animales que no se encuentren asociados a procesos antropogénicos, es decir, que no sean domésticos ni que tengan fines productivos. Por ejemplo, si se puede observar la presencia de loros, monos, serpientes, entre otros, en sus respectivas categorías, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces, insectos, etc. Si nuestra, por ejemplo, por el tipo de formación que hemos tenido no corresponde a nuestra formación, por ejemplo, si yo soy ambiental o químico y estos son datos un poco más bióticos y no tengo una certeza de si, por ejemplo, la serpiente que yo identifiqué corresponde a un anfibio o a un reptil, márquenlo en la casilla de observaciones para que luego lo puedan verificar en oficina. No habría inconveniente con eso, la idea es que al menos puedan anotar en la ficha si es que existe la presencia o ausencia de estas especies. En cuanto a fauna doméstica, como ustedes conocen, si es que existe presencia de animales asociados a procesos humanos, por ejemplo, si hay gallinas, perros, vacas, gatos, entre otro tipo de fauna doméstica que puedan evidenciar. Y en observaciones, una descripción de la fauna circundante del área y en función del objeto de la misma. Como les decía, cualquier otro tipo de observación que ustedes les considere pertinente respecto a esta sección. En cuanto al medio físico, si ustedes recuerdan, dentro del medio físico teníamos secciones específicas para el recurso agua, para el recurso suelo y para el recurso aire. En el caso de recurso agua teníamos el apartado de cercanía a cuerpos hídricos. En el caso de que aplique, en esta sección lo que debemos anotar es la distancia en metros, aproximado en caso de no tener un instrumento de medición, al cuerpo hídrico identificado y de ser necesario escribir datos relevantes en el campo de observaciones. Como les comentaba, si ustedes no tienen de pronto un distanciómetro, pueden apoyarse con sus GPS para tener una idea aproximada de estas distancias. En cuanto a características hídricas, en caso de que aplique igualmente, describimos el color, el olor, la turbiedad, iridiscencia, si es que hay presencia de estrangulamientos o reducciones relacionada con cambios en el cauce que afecten al paso del flujo,
descargas hacia el cuerpo hídrico, anotando si es que existen o no existen las mismas. Esto en cuanto al recurso agua. Para el recurso suelo, en el caso del color, vamos a marcar el color en función de las siguientes especificaciones, como les indicaba hace un momento. Marrón oscuro, que nos denotaría la presencia de materia orgánica; rojo, relacionado a la presencia de compuestos ferrosos; amarillo, relacionado a la presencia de arenas, arcillas y materia orgánica; o gris, relacionado a la presencia de gravas y arenas. En cuanto a la plasticidad, vamos a justamente identificar si es que existe plasticidad alta o medio baja. Para determinar la plasticidad del suelo, se debe contar con una pequeña cantidad de suelo mojado entre las palmas de la mano hasta formar una tira larga y redonda parecida a un cordón de alrededor de 3 milímetros de espesor. La calificación de la plasticidad la vamos a realizar de la siguiente manera. Va a ser alta o el suelo va a ser muy plástico cuando se puede formar un cordón que no se rompe fácilmente, y cuando se rompe se puede amasar entre las manos y volver a formarlo en varias ocasiones. La plasticidad va a ser media o el suelo va a ser plástico en caso de que se pueda formar un cordón, pero al romperse y volver a su estado anterior no se pueda formar nuevamente. Nuestra plasticidad va a ser baja o el suelo va a ser calificado como ligeramente plástico si se puede formar el cordón, pero se rompe fácilmente y no vuelve a su estado anterior. Y el suelo va a ser no plástico en caso de que no podamos formar inicialmente el cordón. Entonces, como ustedes observan, este proceso de determinación de plasticidad en campo es bastante sencillo, no les toma mucho tiempo y les va a poder que ustedes conozcan de manera preliminar cuál es esta característica del suelo donde ustedes están realizando la inspección. No olviden siempre que igualmente cuando ustedes realizan sus inspecciones, de ser posible, lleven también sus propios guantes, porque si es que hay algún tipo de contaminación que puede estar presente en la zona, no sería bueno que ustedes se pongan en contacto directo con la misma. Entonces, sí es una recomendación de que también dentro de la mochila de campo o cualquier otro tipo de material donde ustedes lleven su registro de campo, su cuaderno, el GPS, etcétera, también puedan llevar guantes. Yo al menos siempre los llevo cuando realizo las inspecciones. Ya, para el apartado de uso de suelo, como les comentaba, en el caso de determinar en gabinete, deberíamos buscar el uso de suelo oficial a través de información georreferenciada de la zona y escribirlo en la ficha antes de la inspección. Esto siempre y cuando obviamente sea posible para ustedes. Si no, lo pueden verificar luego en campo ya cuando regrese. Igualmente lo que tenía que ver con la actividad asociada a la generación o fuente de contaminación, escribiremos la actividad específica en el sitio de la inspección, con énfasis en el análisis de la interacción entre el tipo de fuente de contaminación con la actividad desarrollada en el sitio. En el caso de ecosistema, al igual que mencionábamos hace un momento en uso de suelo, también de ser posible buscaremos el ecosistema oficial antes de la inspección y tenerlo ya colocado en la ficha y lo verificamos en inspección. En cuanto al tipo del suelo, vamos a marcar con una X a partir de estas directrices. Primero, para la identificación del tipo de suelo se va a realizar de acuerdo con la textura y granulometría según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, para lo cual se deben realizar ensayos in situ, diferenciándose los siguientes resultados. Para nosotros determinar si es un suelo arcilloso, vamos a tomar una muestra de suelo humedecido hasta formar una bola y lanzamos esta bola unos 30 centímetros aproximadamente hacia el aire y dejamos que caiga de nuevo en nuestras manos. Si la bola mantiene su cohesión, indica que es un suelo bueno con suficiente arcilla. Así también con la muestra de suelo humedecida compacta en la mano. Después de oprimirla y abrirla con fuerza, verificamos que el suelo mantenga la forma de la mano. Se trata de suelo arcilloso. Adicionalmente, si es que tomamos una muestra de suelo seco en la mano y al desmenuzarle el suelo ofrece gran resistencia, también es calificado como suelo arcilloso. El tamaño de grano de estos suelos suele ser de alrededor de 0.002 milímetros. Entonces, como ven, aquí tenemos 3 mecanismos que nos permiten identificar si el suelo corresponde a arcilloso. En el caso de suelo arenoso, tenemos que con la muestra de suelo humedecido formamos una bola, la lanzamos al aire aproximadamente 30 centímetros e igualmente dejamos que caiga de nuevo en nuestra mano. Si la bola se desmorona al realizar este proceso, muestra que es abundante en arena. Igualmente, siguiendo el procedimiento anterior, tomamos esta muestra de suelo humedecida compacta en la mano y después de oprimirla y abrirla con fuerza, si el suelo se disgrega, también corresponde a un suelo arenoso.
Esta granulometría oscila entre 0.075 y 4.76 milímetros. Ahora, para el suelo limoso, igualmente tomamos nuestra muestra de suelo, formamos esta bolita, la colocamos en la palma de la mano. Si es que esta bolita brilla, la sacudimos rápidamente de un lado a otro y observamos la superficie de la bola. Si es que esta superficie se opaca lentamente y ofrece una resistencia al romperla entre los dedos, la muestra corresponde a una muestra de suelo limoso. En el caso de gravas, se las describe como pequeños clastos de roca de tamaños entre 4.76 y 75 milímetros. La textura de la grava puede ser lisa u oblique y su forma puede mostrar clastos redondeados o angulares. Esto es un poco más fácil de identificar visualmente. Igualmente, para el suelo orgánico observamos que estos normalmente tienen una coloración oscura negra y puede tener olor justamente el característico de materia orgánica. Y en caso de nosotros tener material de relleno, este sería un suelo que está compuesto principalmente de gravas contenido en una matriz de todo tipo de suelo. Aquí puede haber una mezcla, no hay una diferenciación exacta, entonces la podemos calificar de esa forma. Ahora, en cuanto a la geomorfología, también este manual nos indica algunos tips para poder nosotros seleccionar el tipo de geomorfología. En caso de que sea un suelo plano, se caracteriza por ser elevaciones planas con pendientes del 0 al 5%. Muchas de estas formaciones dan origen a los valles. En caso de montañas, son formaciones geológicas más grandes, cuya elevación es superior a 1000 kilómetros sobre el nivel del mar. La pendiente de las montañas puede ser variable. En el caso de colinas, tienen el mismo sentido que las montañas, pero su tamaño es considerablemente menor y son menos abruptas. Su cima es más redondeada y solo existen quebradas o irregularidades en las partes bajas de los valles. Y en el caso de llanuras presentamos elevaciones con alturas mínimas, irregularidades escasas. Muchas de ellas han sido originadas por las corrientes de los ríos. Entonces, estos tips también les pueden ayudar en campo a identificar justamente cuál es el tipo geomorfológico de la zona donde ustedes estén realizando la inspección. Para el caso de la humedad también nos da algunos tips. Podemos ver que existe una humedad alta si la muestra se encuentra mojada y no es necesario aumentar agua para la identificación del suelo. En caso de tratarse de humedad media, la muestra se encuentra relativamente húmeda y es necesario agregar un poco de agua para identificar de qué tipo de suelo se trata. Y la humedad es baja si es que la muestra se encuentra seca y es fácilmente disgregable. Igualmente en las condiciones de drenaje o riesgos de inundación, tenemos que existe una condición de drenaje o riesgo de inundación alta cuando la superficie del terreno muestra una forma a ser susceptible de inundación, generalmente en un relieve plano o de tipo llanura, en donde se identifica que las condiciones son estancables a pantanosas. Esto también es fácilmente observable en campo. Vamos a tener una condición de riesgo media si la superficie del terreno presenta pendientes moderadas sin causas, generalmente cuando son relieves tipo llanura, colinas o montañas. Y vamos a tener condición de drenaje o riesgos de inundación baja si es que la superficie del terreno presenta cauces en donde no se identifica ninguna zona que pueda ser estancable o pantanosa. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, este manual lo que trata de hacer con ustedes es que puedan tener una idea súper fácil y rápida de aplicar en campo para que ustedes vayan marcando correctamente las características. Recuerden que, como les comentaba en las sesiones anteriores, dependiendo del alcance de las inspecciones, normalmente no tenemos tanto tiempo para estar en campo. Entonces, es importante que ustedes puedan ir recolectando la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible o en límites de tiempo que justamente garantice que puedan levantar toda la información que requieren en las mejores condiciones. No sería bueno, por ejemplo, que ustedes se quedaran hasta muy altas horas de la noche en una zona que va a ser luego difícil de que ustedes puedan salir de la misma de forma segura. Entonces, importante, como les decía, que planifiquen sus actividades y que puedan ayudarse con este tipo de tips y de manuales de ayuda para que la información que ustedes levanten sea la correcta y la puedan realizar de una forma sencilla. Eso, en cuanto al aire, bueno, como les comentaba, esta parte ya no merece tanto análisis en este momento porque básicamente son condiciones que ya las conversamos en la ficha. Más quería que puedan ver estos tips sobre las zonas que de pronto no son tan fáciles de conocer. Y como ven en la ficha también tenemos cuál es toda la descripción que podemos utilizar para la parte socioeconómica de la ficha, que es el apartado 2. Igualmente aquí les va dando algunos tips de cómo tienen que ir llenando esta información y a qué se refiere específicamente cada una de las
secciones para que ustedes puedan recolectar toda esta información de manera correcta. No sé si hasta ahí tienen de pronto alguna pregunta. Sí, Michelle, buenas noches. Buenas noches, Andrés, muy buenas compañeros. noches. Cuénteme. Sí, una pequeña consulta nada más con relación a la ficha. Si es que al momento nosotros de estar realizando nuestras actividades, o mejor dicho, la ficha, tiene que estar firmada solamente por nosotros o tal vez por algún representante de alguna comunidad, justamente algún tipo de veedor que corrobore que nosotros estamos realizando nuestro trabajo, o No, solamente no, va no. firmado por nosotros. Sí, no sería necesario. Verás, en el caso de los peritajes, en la forma en la que tú levantes la información en campo, no necesariamente tiene que estar, digamos, con firmas de responsabilidad de instituciones, etcétera, porque es más el instrumento que tú estás utilizando para poder elaborar tu informe. Y al final del día, el informe únicamente lo firmas tú como perito posesionado, entonces no es necesario. Más bien esta ficha está enfocada en que tú puedas tener una herramienta de ayuda para que puedas levantar tu información de forma rápida, como les decía, y que te pueda servir para estructurar tu informe pericial de forma correcta. Entonces no es necesario que tengas firmas de ningún representante de la comunidad, etcétera. Salvo que llegara a darse el caso de que, por ejemplo, hay algún tipo de reunión previa entre la comunidad y las autoridades y dentro de esa reunión previa hay algún tipo de acuerdo de que hay algún registro de que se ha realizado la inspección. En esos casos sí. Ahora, lo que yo te recomiendo al respecto es que además de que puedas llevar esta ficha y el manual para que te ayude a levantar la información, en todos los peritajes que yo realizo siempre llevo 2 documentos adicionales. El primero es una hoja de registro, justamente de asistentes, que de pronto a eso es lo que te refieres tú, Andrés, y te podría servir mejor. Dentro de este registro de hoja de asistentes, lo que yo suelo colocar es como título el motivo de la inspección que voy a realizar. Por ponerles un ejemplo, inspección de determinación de daño al agua y al suelo generado por actividades mineras en el sector de la Armenia, Valle de los Chillos, Cantón Quito, provincia de Pichincha, por ponerles como motivo de este ejemplo. Una vez que tenga identificado el título, yo tengo colocado cuál es el código que le voy a asignar a mi registro de asistentes. Como les indicaba, eso ya depende de si ustedes trabajan en una institución que ya tenga códigos establecidos o si quieren establecer uno como peritos particulares. Eso ya queda a su elección. En el ejemplo, por ejemplo, mis iniciales son SMMC, entonces voy a poner que es el acta de asistentes, guión mis iniciales, guión 2021-0714, guión acta 001, por ponerles el ejemplo. Ya, una vez que tengo eso, establezco una pequeña tablita en la que yo voy a colocar el nombre de la persona, si es que pertenece a algún tipo de institución, su correo electrónico, su número de contacto, preferiblemente un contacto celular, y un espacio para la firma. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar su inspección, por lo general suele haber una reunión de apertura súper cortita en la que el fiscal o el juez o la persona que esté llevando a cabo el proceso explica de forma rápida cuál va a ser el motivo de la inspección que se está desarrollando. Entonces, por lo general se reúnen los representantes de las instituciones y de las comunidades. Entonces el fiscal indicará que justamente esta inspección tiene por motivo levantar la información que les permita a ustedes determinar si efectivamente se ha cometido algún tipo de daño al ambiente por determinada actividad económica, que para eso está presentes. Voy a tomar los nombres que veo ahorita en la pantalla como ejemplo. Por ejemplo, está presente Antonia Ceballos como representante de Fiscalía, está presente Carlos Andrade como representante del Ministerio de Electricidad, Recursos No Renovables dentro de la parte de minería, está presente Catherine González como representante de la comunidad y está Michelle Mosquera como el perito que ha sido designado para este proceso. Entonces, una vez que hay esta reunión de apertura, por lo general, las diferentes instituciones que están presentes suelen llevar cada una sus registros. Entonces, es como que se va llenando y se va cruzando todos estos hasta que se hayan completado todos los registros. Y una vez que se tenga estos registros, ya se puede como que dar inicio a la inspección. Entonces, en ese caso, Andrés te recomendaría, y a todos más bien les recomendaría que siempre lleven una hojita de registro de asistentes. Y ahora, el otro documento que también suelo llevar yo siempre a las inspecciones es un acta de reuniones. En algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, sobre todo cuando son temas así un poquito ya más complicados o de sectores que puedan ser estratégicos o comunidades que tengan un poquito más de incidencia, o sea, haya identificado que hay muchos conflictos,
antes o después de las inspecciones suelen llevarse a cabo reuniones en las que se trata de llegar a acuerdos o se establece cuál va a ser el procedimiento de actuación a partir de la inspección, cuánto tiempo se ha asignado para entregar el informe, en este caso del perito, o si es que se ha pedido informes a otras instituciones de forma complementaria, etcétera. En el caso de que llegara a realizarse esto con ustedes, o que, por ejemplo, asistan a fiscalía para conversar con el fiscal antes de su inspección y que él les puede expresar todos los antecedentes del caso, etcétera, lleven también una hojita de reuniones. Dentro de esta hojita ustedes pueden ir registrando igualmente un código que le asignen, la fecha y hora en la que se realiza la reunión, cuál va a ser la institución o instituciones que participen, cuáles son los temas generales que se van a tratar en la misma, al final del día cuál fue el orden del día en la reunión y qué temas ya un poco más desglosados se trataron, y una sección en la que ustedes establezcan cuáles van a ser como que los acuerdos, compromisos, resoluciones, etcétera, que se pueda tener en el caso. Y igualmente hacen firmar hacia los asistentes de la misma, entonces van a tener un espacio para nombre, cédula, correo, teléfono y firma. Entonces, esos dos documentos yo siempre los llevo adicionalmente a esta ficha y esos son los que yo hago firmar con la gente que esté presente en la inspección. El mecanismo que yo utilice para el levantamiento de mi información ya es algo más personal. No sé si de pronto, Andrés, con eso te queda más claro la duda que tenías. Sí, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Ya, perfecto, no tienes de qué. ¿Alguien más de pronto tiene alguna otra pregunta? Ya, perfecto. Si no tenemos más preguntas, continuemos con la revisión de la presentación que estábamos justamente revisando. Ya, entonces una vez que nosotros a través de esta ficha hayamos realizado el levantamiento de la información, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la caracterización preliminar. Esto obviamente siempre y cuando dentro de mi inspección previa yo haya determinado que sí existen indicios para que justamente se haya cometido este tipo de daños. Recuerden que si en esta inspección primera en la que yo voy a aplicar esta ficha y estos mecanismos, determino que no hay indicios suficientes como para que a mi criterio se considere que se ha generado un daño, simplemente eso se reporta en el informe y el proceso quedaría archivado. Ya, en esta fase de caracterización preliminar, en cambio, lo que vamos a hacer es una revisión de información secundaria existente en la zona y también un levantamiento de muestras de campo y monitoreos que nos permitan identificar las afectaciones en los componentes físico, biótico y social. ¿Cuáles van a ser los requisitos para que yo realice esta caracterización? Mil disculpas, creo que... Ya, aquí tenemos. Los requisitos es que esta fase ya tiene que ser elaborada por un consultor ambiental calificado ante el Ministerio de Ambiente y realizarse en presencia de un delegado de la autoridad ambiental competente, siempre estas inspecciones. También de pronto, Andrés, lo que nos preguntabas hace un momento, si es que ya se avanzaría a esta parte, es muy probable que en esta fase requieran la presencia de peritos justamente como veedores del proceso de levantamiento de muestras. Recuerden que en esta parte, aparte de la información bibliográfica secundaria que ustedes revisen, necesariamente tienen que hacerse muestreos y monitoreos para nosotros poder ir recabando los elementos que soporten los indicios de daño que nosotros consideramos en la fase anterior. Entonces, como les digo, es muy probable que su trabajo se enfoque en esta y en la siguiente etapa, y por tanto, ahí sería importante que ustedes lleven todos estos registros de las personas que participan, etcétera. Al tratarse de un proceso de levantamiento de muestras, no olviden también que siempre tiene que realizarse a través de laboratorios acreditados. Es importante que ustedes, si es que realizan un peritaje que esté relacionado con este tipo de actividades, también justamente en sus registros establezcan si se están cumpliendo o no estas características. Mi recomendación sería que si es que no existe, por ejemplo, la presencia de un laboratorio acreditado, ustedes reporten que el peritaje no puede realizarse adecuadamente porque no tienen garantías de que las muestras que se están colectando y los resultados que de ellas se obtengan van a corresponder a la realidad que ustedes están viendo. Tenemos una pregunta de Carlos que nos dice: ¿un profesional que esté calificado como consultor ambiental puede calificarse como perito? Entendería yo que no hay ningún problema. Dentro de las prohibiciones que veíamos ayer en el día lunes, perdón, en el reglamento del sistema pericial, no hay ninguna cosa que te impida.
Ahora, obviamente, si es que tú en un determinado proceso vas a participar como consultor, no vas a poder participar como perito en el mismo proceso, obviamente, porque habría un juego de intereses y no se podría hacer eso. Sin embargo, si es que vas a hacer actuaciones por separados en casos que no estén relacionados, no entendería que no hay ningún inconveniente. De lo que yo he revisado, la una cosa no te quita de la otra, entonces podrías tranquilamente hacerlo. Como te digo, teniendo esa consideración de que obviamente no vas a fungir, los dos papeles dentro de un mismo proceso. Ya, ¿cuáles van a ser los resultados que obtengamos a partir de todo el análisis de los muestreos y monitoreos que se realicen en esta fase, así como de la información que nosotros hayamos encontrado? Si a partir de ella observamos que sí existen incumplimientos de la normativa ambiental, pero que los mismos no serían suficientes como para configurar un daño, lo que se va a concluir en el informe es que es necesario la elaboración de un plan de acción correctivo que incluya un plan de remediación y restauración ambiental de esta zona. En cambio, si es que hemos identificado incumplimientos normativos y estos incumplimientos consideramos que sí nos van a generar daños al ambiente, lo que vamos a concluir en nuestro informe es que es necesario realizar una investigación detallada, que es la siguiente fase que encontramos en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Esta investigación detallada nos indica que corresponde a la realización de estudios, investigaciones y levantamiento de información primaria de mayor profundidad que en la fase anterior y que nos permitan dimensionar la magnitud, extensión y reversibilidad de los impactos ambientales negativos que nosotros hayamos identificado durante la fase anterior, justamente. Los requisitos de esta fase van a ser los mismos que para la fase anterior. Tiene que igual ser elaborada a través de un consultor ambiental calificado y realizarse en presencia de un delegado de la autoridad ambiental competente. Igualmente en esta parte lo que se trata de determinar es hacer estudios con mayor profundidad que les permita a ustedes tener una certeza de los posibles daños que se estarían generando. Por ejemplo, si ustedes recuerdan lo que veíamos ayer acerca de los muestreos y monitoreos, puede ser que en la fase de caracterización preliminar yo únicamente realice muestreos a nivel superficial. En el caso del suelo, por ejemplo, manteniéndonos con estas distancias de 0 a 30 centímetros. Pero puede ser que yo haya identificado que es probable que estos contaminantes hayan migrado a mayor profundidad dentro del suelo. Entonces, en esta fase se podrían realizar estos muestreos a profundidad con otro tipo de instrumentos en los que ya se va a hacer una investigación un poquito más fuerte y más detallada, justamente como el nombre de la fase lo indica. ¿Qué vamos a tener a partir de esta fase? Vamos a instaurar lo que sería el proceso administrativo sancionatorio, el cual está basado en la existencia del daño ambiental y la existencia de la correspondiente infracción administrativa que estaría relacionada con este daño. En este caso, si nosotros concluimos en esta investigación que efectivamente se generó el daño, lo que nos indica la normativa es que a partir de ello se va a concluir en nuestro informe la necesidad de realizar un plan de reparación integral, mismo que tiene como fin el facilitar la restitución de los derechos de las personas y comunidades afectadas, así como compensar las pérdidas y garantizar la no repetición del daño. De forma general, les puedo indicar que este plan está compuesto, según el reglamento, por estas secciones generales. La primera, el diagnóstico y caracterización, la descripción de las tecnologías que voy a emplear para poder remediar y restaurar el ecosistema que yo he alterado, los impactos ambientales negativos identificados de carácter social, un cronograma de costos y trabajos a realizarse, el cronograma de monitoreos en todas las fases que se hayan visto afectadas y el proceso de valoración del daño ambiental como tal. Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta? Ya, perfecto. Si no tenemos preguntas, bueno, les quería comentar primero que hasta el tiempo en que yo estuve participando en este programa del ministerio, se estuvieron trabajando en herramientas que nos permita justamente determinar cómo se van a hacer estas fases de caracterización previa, de la investigación detallada y del correspondiente plan de reparación integral. Si ustedes observaron, el reglamento simplemente nos indica que tienen que realizarse muestreos, monitoreos
y nos indica que en caso de encontrar estos indicios pasamos a la siguiente fase, pero obviamente al ser un reglamento y no un documento normativo como tal, no nos indica cuál va a ser el proceso específico o los criterios que se seguirían para que nosotros podamos llegar a estas conclusiones. De forma preliminar, como les digo, no conozco cómo estaban avanzando ahora, pero entiendo que se están analizando algunos tipos de metodologías que a través de análisis como por ejemplo el riesgo o los análisis de, justamente como nos comenta en la investigación detallada, de determinar magnitud, extensión y reversibilidad de los daños, aplicar diferentes metodologías que nos permita determinar este tipo de características y a partir de ello nosotros poder concluir si es que se han generado o no daños. Esperemos que estas normativas puedan ser emitidas lo más pronto posible para que nosotros podamos tener herramientas para poder trabajar en estos casos. Yo creo que a nivel de peritos, a partir de que se pueda contar con estas herramientas, vamos a tener un campo de trabajo bastante importante, sobre todo porque es un tema nuevo que se está a un par de años nada más desde que esté emitida esta normativa y que nos va a permitir justamente poder efectivizar este proceso de determinación de daños a nivel administrativo, en caso de no solo quedarnos con que se han cometido infracciones y no poder llegar más allá de las mismas, sino ya establecer procesos que efectivamente estén enfocados no solamente a la identificación del daño como tal, sino también al establecimiento de las diferentes responsabilidades hacia la o las personas que hayan cometido los mismos, así como también y sobre todo a que se puedan establecer los procesos de remediación y restauración que efectivamente garanticen que se pueda retornar a las condiciones que tenía esta zona antes de que se haya generado obviamente estos daños. También es importante que ustedes conozcan que acorde a la normativa, la contratación, perdón, me comentan que, no sé si de pronto alguien más tiene algún problema, no sé si se me entrecortó lo que les estaba indicando, porque no me llegó ninguna alerta de la falla del internet. Ya, perfecto. Si es que de pronto tal vez, Tatiana, fue tu internet porque no me llegó ninguna falla. En todo caso, bueno, si es que hay alguna partecita que no te quedó clara, me escribes para repetírtela con todo gusto. No, sí Ya, está, entonces, disculpe, ingeniero, sí está correcto la conexión, sí está correcto. ya, perfecto, sí, a veces puede ser el internet particular de cada uno, pero bueno, como les digo, si es que de pronto alguna partecita se me oye entrecortado algo, me interrumpen o me avisan para repetir la parte, no hay problema. Ya, les indicaba justamente que acorde a la normativa lo que nos indica es que obviamente si en estas fases requerimos la contratación de muestreos, monitoreos, etcétera, estas tienen que correr por parte de la persona que presuntamente haya generado estos daños. Creo que uno de los retos que justamente vamos a tener también es que se pueda establecer mecanismos para garantizar que estos costos que tienen que ser asumidos por estas partes efectivamente sean asumidos y podamos avanzar en los procesos. Les contaba que en mi experiencia muchos casos de peritaje quedan en ocasiones suspendidos o no se les da el seguimiento adecuado justamente por faltas de presupuesto. Esto sobre todo a nivel estatal. Sin embargo, sería bueno que se puedan ir viendo los mecanismos más adecuados para que si es que los responsables identificados son justamente actores particulares, estos puedan irse haciendo cargo de los mismos y se puedan avanzar en los procesos. Dicho eso, obviamente el enfoque principal que deberíamos tener siempre es hacia el enfoque de la prevención, que es algo tan importante pero que es muy dado de baja o no se le da la importancia necesaria a nivel de nuestro país y ese es un gran problema porque si nosotros invirtiéramos inicialmente y estableciéramos una cultura preventiva dentro de todas las actividades que nosotros realizamos, obviamente estaríamos asegurando o al menos procurando que se genere la menor cantidad de incidentes y que los mismos no tengan condiciones ni consecuencias tan graves como solemos ver. Finalmente, un poquito les quería indicar dentro de la página donde pueden ustedes también encontrar estos documentos y también quería que revisemos un informe que justamente me descargué de la página en la que vamos a ingresar en este momento, en el que está aplicado, digamos, la ficha, un poco para que ustedes puedan tener en referencia cómo se elaboran este tipo de informes y les pueda a ustedes servir. Listo, entonces, en primer lugar, ustedes pueden ingresar
a este link que se llama pras.ambiente.gov.es, que justamente es la página web del Programa de Reparación Ambiental y Social. En esta página podemos encontrar justamente los documentos que vimos hace un momento de la ficha y su manual, a pesar de que ustedes las tienen en su carpeta, en su página web, que fue compartida por Rodrigo en el aula virtual, perdón. También los pueden encontrar aquí si es que en algún momento ustedes necesitaran. Igualmente, entiendo que periódicamente van actualizando la información de esta página, entonces de pronto hay alguna otra documentación que a ustedes les sirva. Listo, entonces al ingresar a la página nosotros vamos a bajar hacia esta zona que nos dice Servicios PRAS y vamos a ingresar a la primera zona que nos dice SINARI. Al darle clic en esta zona que corresponde al Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral, nos da una breve introducción y nos indica que esta parte está compuesta por 3 subsistemas. La parte de estadísticas socioambientales, en la que nosotros vamos a encontrar diferentes indicadores y estadísticas justamente, la parte de CIEPRI, que contiene planes de reparación integral, y la parte que nos atañe ahorita, que es el CIDRI, que es de gestión documental. Entonces, cuando le damos nosotros clic al CIDRI, nos redirecciona a esta parte en la que nos dice, nos da una introducción justamente de la información que podemos ingresar y nos pone este link de ingresar. Esta información documental justamente se encuentra en esta dirección que se maneja a través de este programa que se llama Alfresco. Cuando ustedes ingresen aquí, como pueden ver, tanto el nombre de usuario como la contraseña ya se encuentran escritos, simplemente le dan iniciar sesión. No es necesario que pongan ningún tipo de usuario adicional. Y aquí tenemos esta carpeta que es la que nos importa de dirección técnica. Si ustedes ingresan a la primera subcarpeta, vamos a encontrar esta pestaña que nos dice ficha artículo 809 del ERECOAM. Si es que entramos, vamos a encontrar justamente la ficha que les indiqué hace un momento y su manual de uso. Entonces, en algún momento, si de pronto, Rodrigo, me parece que los compañeros tienen acceso al aula virtual por el periodo de 1 año, ¿verdad? Así es, 1 año tienen acceso al Perfecto. Listo, entonces en el caso de que a futuro, si por alguna razón ustedes ya no pueden acceder al aula virtual y olvidaron guardar los documentos o cualquier tema, los pueden encontrar fácilmente a través del ingreso a esta página y como les digo, esta ficha no es obligatoria de uso, fue una herramienta que se desarrolló justamente para facilitar el levantamiento de información, pero a mí me parece que es importante y que ustedes la pueden ir como que empleando en cualquier tipo de inspección, incluso si es que no están realizando peritajes, pero para la parte pericial les sirve también de forma perfecta. Ya, y como les quería contar, aquí dentro de esta misma página donde estábamos, encontré este informe ejemplo justamente de la aplicación de la ficha. Les quería mostrar nada más este informe ejemplo para que ustedes más o menos sepan cómo pueden estructurar este informe y cómo podrían ir ustedes manejando sus conclusiones. Este informe de forma general y para como recomendación para otro tipo de informes que ustedes puedan realizar, pueden basarse en estas condiciones. Ahora, si es que es un informe pericial, no se olviden que tienen que seguir los contenidos específicos que se encuentran establecidos por el Consejo de la Judicatura. Recuerden que al ingresar a la página del Consejo de la Judicatura, en la pestaña de peritos, justamente teníamos una opción que nos decía formato del informe pericial y en el que ya se encuentran establecidas las secciones que tienen que ir obligatoriamente en este documento. Entonces, pueden guiarse con la información que está aquí, pero como les digo, en caso de ser un informe pericial, no se olviden que tienen que respetar los contenidos que son obligatorios para ese tipo de informes. Listo, entonces en este informe, bueno, nos coloca una parte de antecedentes en las que obviamente ustedes siempre irán indicando a través de qué oficio les solicitaron hacer su inspección pericial en este caso, cuál fue la entidad que les solicitó, si es que está relacionada a algún tipo de proceso. Por lo general, si es que sus peritajes provienen de Fiscalía o del Consejo de la Judicatura, siempre les asignan un código a cada uno de los procesos, entonces en antecedente pueden indicar eso e indicar cuál va a ser justamente el motivo de la inspección que ustedes van a realizar. Dentro de metodología, como comentábamos el día lunes, obviamente van a indicar toda la información que ustedes van a emplear y todas las diferentes metodologías que van a aplicar para su información. En este caso, por ejemplo, si es que tienen que hacer este tipo de inspecciones, su metodología va a ser la aplicación de esta ficha de levantamiento de información,
para poder determinar si es que existe o no indicios de daño ambiental. Entonces, pueden colocar de forma general cuál es el contenido de la ficha. Es un resumen nada más, información general, la información que está dentro del componente físico relacionado al recurso hídrico, al recurso suelo, al componente biótico, si es que de darse lugar al recurso aire, por ejemplo, la infraestructura que esté asociada a la presunta fuente de contaminación y la información que se va a realizar en el componente social. Listo. Cuando ustedes ya vayan a pasar a la fase de desarrollo, entonces justamente es importante que ya vayan identificando todos los hallazgos que han ido ustedes viendo en el área que han inspeccionado. Como les comentaba el día lunes, también es importante que siempre ustedes realicen o puedan contar con la ayuda de mapas que les ayude a identificar los puntos que ustedes han inspeccionado y su relación con cualquier otro tipo de infraestructura que pueda ser relevante. En el caso de la ficha, si es que ustedes recuerdan en el croquis yo les mencionaba que pueden ir relacionando los cuerpos hídricos que estén presentes, así como, perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé si por favor le puede... María Luisa, me parece que eres tú, por favor, si es que le puedes silenciar tu micrófono. Perdón. Ya, muchísimas gracias. Listo, entonces, como les decía, si en su croquis ustedes fueron identificando que había algún tipo de infraestructura asociada o por ejemplo, identificaron la presencia de campamentos, de los sitios de disposición de desechos sólidos comunes o peligrosos, etcétera, también sería meritorio que en este mapa vayan ustedes colocando estas ubicaciones y obviamente que tengan un listado con coordenadas y el sistema de ubicación sistema de ubicación de coordenadas, perdón. No se olviden que eso también es muy importante. De pronto, si es que ustedes están trabajando para algún tipo de institución pública, pueden apoyarse con el personal del área de cartografía, que les pueda ayudar con la elaboración del mapa. Si no, lo pueden ustedes también realizar, por ejemplo, como lo veíamos aquí a través de una imagen de Google Earth, que es un poco más fácil de conseguir, o de pronto si ustedes tienen o manejan programas como ArcGIS o algún similar, también pueden elaborar sus mapas ahí para que les queden más bonitos. La cosa es que toda la información que esté reflejada en el mapa sea claramente entendible y que esté justamente con la referencia de coordenadas para que sea más fácilmente ubicable. Listo, entonces vamos describiendo todo lo que nosotros hemos visto en el área, nos podemos apoyar con fotografías como ustedes observan aquí, también una recomendación que las fotografías sean lo más claramente posibles, el título o el pie que le van a poner a las fotografías, igualmente que sea fácilmente entendible. He visto, por ejemplo, muchos informes que escriben, por ponerles un ejemplo, tenemos esta descripción del párrafo que está asociado a las fotografías 7, 8 y 9, y cuando nosotros vamos a las fotografías 7, 8 y 9, dentro del pie de foto está puesto básicamente el mismo párrafo, que no es la idea. La idea es que los títulos de las fotografías sean un resumen bastante concreto de lo que se está mostrando en la misma. Y en estas partes del texto pueden explayarse ya con todos los detalles y también es una recomendación para que ustedes, al momento que otra persona lea sus informes, que por ejemplo si desarrollan un párrafo que está relacionado a un tema específico y tienen el soporte fotográfico de esa parte, hacia el final del párrafo puedan colocar justamente las fotografías que están relacionadas con ese párrafo. Para una persona que no sea muy conocedora del tema que ustedes manejan, va a ser mucho más fácil que, por ejemplo, si aquí lee que se visitó el sector de almacenamiento de combustibles, entonces cuando vaya a las fotografías 7 y 8 y 9 de este caso, dice, mira, sí, efectivamente, este es el sitio de almacenamiento de combustibles y cómo están las características del mismo. Entonces, es una recomendación, también no es obligatorio, pero mi recomendación para ustedes sería que igualmente vayan colocando al final de sus diferentes párrafos las fotografías con el número del soporte que les da para que su informe esté como que más entendible. Como les digo, sobre todo para alguien que de pronto no maneje tanto los temas que ustedes están abordando en el mencionado informe. Una vez que nosotros hemos hecho la descripción, vamos a ir haciendo ya lo que sería la interpretación de la información que hemos ido realizando para cada uno de los recursos que nosotros consideremos que hayan sido afectados. Entonces, igualmente a través de registros fotográficos, vamos describiendo todas las características ya relacionadas específicamente por recurso, sobre todo si es que hemos visto que que nuestra fuente de contaminación estaría afectando a estos mencionados recursos. En el caso de este informe, veíamos, por ejemplo, que tiene una descripción para el recurso suelo,
para el recurso agua y vemos en las fotografías efectivamente que tiene unas características atípicas. En el recurso aire, por ejemplo, nos indica que no existió presencia de emanación de gases, entonces este recurso básicamente se consideraría que no tendría ningún tipo de alteración. En el caso del recurso fauna, que aquí se considera, igualmente nos pone fotografías y el respaldo de lo que se está mencionando en ese párrafo. En recurso fauna, por ejemplo, nos indica que se registró fauna doméstica, que únicamente correspondió a perros en el campamento, y en los alrededores se escuchaba un grupo de aves. Y en el componente social igualmente nos va indicando si es que, por ejemplo, aquí como vemos la presencia de viviendas alrededor, acuérdense que teníamos una sección en esta ficha en la que nos permitía colocar tanto al norte, al sur, al este o al oeste, las diferentes infraestructuras que estén asociadas a nuestra fuente y que puedan estar en los alrededores. Y finalmente tenemos unas conclusiones en el que básicamente nos dice que en este contexto y analizada la información, se evidencia la necesidad de realizar una investigación detallada para determinar la existencia de daño, conforme al artículo 811 del ERECOA, por ejemplo. Entonces, en este caso sí es importante que sus conclusiones estén abordadas en este sentido, si es que se considera que existen o no las evidencias y que, por tanto, se tendría que hacer algún otro tipo de intervención siguiendo con el orden que teníamos en el reglamento. Eso básicamente les quería mostrar de ejemplo. Igualmente, siguiendo el mismo orden que habíamos visto hace un momento en la página del PRAS, vi que tenían alrededor de unos 5 o 6 informes modelo de referencia justamente de aplicación de esta ficha, que de pronto les puede hacer a ustedes de utilidad si es que tienen que realizar alguna actividad parecida. ¿Con esto tenemos alguna pregunta? Ok. Si es que no tenemos ninguna pregunta, sí, no tenemos, perdón, era un comentario. Muchas gracias, Andrés. Listo. El día de mañana, en cambio, vamos a ver lo que sería la determinación de daño, pero desde sede penal, como les indicaba al inicio de la presentación de hoy. Dentro del ámbito penal no se maneja en sí la palabra de daño ambiental, sino se maneja la terminología de daño grave. El día de mañana justamente vamos a ver toda la normativa en la que se encuentra definido este daño grave, los diferentes tipos de daño grave que existen, cómo se relacionan estos con los delitos ambientales y básicamente cuál sería el proceso que nosotros emplearíamos para ir identificando y determinando estos diferentes tipos de daños en nuestros informes periciales. Con eso sería todo por hoy entonces. Les agradezco mucho por participar en esta noche, que les vaya muy bien, descansen y que mañana tengan un bonito día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.